Desde que tengo memoria, en la casa donde crecí existía una regla que nunca se cuestionaba. No estaba escrita, nadie la explicaba en detalle, pero todos la respetaban. El cuarto del fondo estaba prohibido. No importaba la edad que tuviera, no importaba el motivo. Cada vez que preguntaba por esa habitación, la respuesta era siempre la misma: no, ahí no se entra. Al principio, cuando era chico, no le di demasiada importancia. Las casas viejas siempre tienen cuartos cerrados, lugares llenos de cosas que los adultos no quieren ordenar. Pensaba que sería un depósito, o un cuarto lleno de muebles rotos, o recuerdos que mis padres preferían no tocar. Pero con el paso del tiempo, esa prohibición empezó a sentirse distinta. Más pesada. Más seria. Nuestra casa no era grande, pero tenía una distribución rara. Un pasillo largo, estrecho, con 3 puertas. 2 eran dormitorios. La tercera, al fondo, siempre estaba cerrada con llave. Esa puerta era distinta a las demás. Más gruesa. Más oscura. Y siempre daba la sensación de que había algo del otro lado, como si no fuera solo una habitación vacía. Mis padres eran personas normales. No eran religiosos extremos, no hablaban de cosas paranormales, no creían en fantasmas ni nada raro. Por eso, cuanto más crecí, más extraño me parecía que reaccionaran tan mal cuando me acercaba a esa puerta. No era un no toques eso. Era un ni se te ocurra. Recuerdo perfectamente la primera vez que intenté abrirla. Tendría unos 10 años. Estaba solo en casa, aburrido, caminando por el pasillo. Me detuve frente a la puerta del fondo y apoyé la mano en el picaporte. Antes de girarlo, escuché la voz de mi mamá desde la cocina, fuerte, nerviosa, como nunca antes la había escuchado, gritándome que me alejara de ahí. Cuando fui a verla, estaba pálida. Me dijo que no volviera a hacer eso, que no era un juego, que esa habitación no era para mí. Desde ese día, empecé a notar cosas que antes no notaba. Ruidos, por ejemplo. A la noche, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban golpes suaves, como si alguien apoyara algo contra la pared desde adentro del cuarto. A veces parecía un arrastre lento. Otras veces, un golpe seco, corto, como si algo se hubiera caído. Cada vez que preguntaba, la respuesta era siempre evasiva. Mi papá decía que era la casa, que era vieja. Mi mamá cambiaba de tema. Y si insistía demasiado, se enojaban. No un enojo común, sino uno cargado de miedo. Eso fue lo que más me marcó. No parecía que ocultaran algo vergonzoso. Parecía que tenían terror de que yo supiera la verdad. Con los años, la curiosidad se transformó en obsesión. Empecé a prestar atención a detalles mínimos. A escuchar conversaciones a medias. A notar cómo mis padres se miraban entre ellos cuando pasaba cerca del cuarto del fondo. A veces, cuando pensaban que yo dormía, los escuchaba discutir en voz baja. Nunca entendía todo, pero siempre se repetía una frase: todavía no. Cuando cumplí 15 años, encontré algo que terminó de despertar todas mis sospechas. Estaba ayudando a limpiar la cocina cuando vi una llave vieja colgada en un clavo, detrás de un mueble. Era grande, pesada, oxidada. No parecía una llave común. Cuando la agarré, sentí un frío raro en la mano. Esa llave no abría ninguna puerta de la casa, excepto una. Esa noche soñé con el cuarto del fondo. Soñé que la puerta estaba abierta y que adentro había alguien sentado en una silla, de espaldas a mí. Intentaba hablarle, pero no respondía. Cuando se daba vuelta, veía mi propia cara, pero más pálida, más vieja, con los ojos hundidos. Me desperté transpirado, con el corazón acelerado, y con la certeza de que ese sueño no era solo un sueño. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar mi nombre. No fuerte, no claro. Como un susurro. Siempre venía del pasillo. Siempre del fondo. Pensé que me estaba volviendo loco. Pensé que era mi imaginación. Pero una noche, mientras estaba despierto, escuché claramente una voz que decía vení. Y esa voz era igual a la mía. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero la curiosidad era más fuerte. La necesidad de saber era más fuerte. Y mis padres, lejos de tranquilizarme, parecían cada vez más nerviosos, más tensos, como si supieran que el momento se acercaba. Todo explotó el día que encontré una cinta vieja en una caja del garaje. Era una cinta de grabador, de esas antiguas. No tenía etiqueta, solo un número escrito con marcador. Cuando le pregunté a mi mamá qué era, se le cayó la caja de las manos. Me pidió que se la diera. Me dijo que no la tocara. Esa fue la primera vez que la vi llorar de verdad. Esa noche, no pude dormir. Me levanté, caminé por el pasillo, y vi que la luz del cuarto del fondo estaba prendida.
Nunca antes había pasado eso. Me acerqué despacio. Apoyé la oreja contra la puerta. Desde adentro se escuchaba una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera muy cansado. Volví a mi habitación, pero ya no podía seguir fingiendo. Al día siguiente, mis padres se sentaron conmigo. Me dijeron que había cosas que no podía entender. Que era por mi bien. Que había decisiones que se toman para proteger a la familia. Pero yo ya no era un nene. Les dije que si no me contaban la verdad, iba a entrar igual. Se miraron en silencio durante varios segundos. Finalmente, mi papá se levantó y fue a buscar la llave. La misma que yo había visto en la cocina. Me la dio en la mano, temblando. Me dijo que, pase lo que pase, no gritara. Caminamos juntos por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegamos a la puerta del fondo, mi mamá empezó a llorar. Mi papá abrió la cerradura. La puerta se abrió lentamente. El cuarto no era lo que yo esperaba. No había muebles viejos. No había cajas. No había polvo. Estaba limpio. Demasiado limpio. En el centro de la habitación había una silla. Y frente a la silla, una mesa con un grabador antiguo. Mi papá me pidió que me sentara. Puso la cinta dentro del grabador y apretó play. Al principio solo se escuchaba ruido blanco. Después, una respiración. Y finalmente, una voz. Era mi voz. La grabación decía mi nombre. Decía cosas que yo recordaba haber pensado alguna vez. Miedos. Secretos. Pensamientos que nunca había dicho en voz alta. La voz lloraba. Pedía salir. Decía que estaba cansada. Decía que no entendía por qué la habían encerrado. Mi mamá me explicó la verdad. Años atrás, cuando yo era muy chico, había pasado algo. Algo que nadie supo explicar. Yo había empezado a hablar solo. A responder preguntas que nadie hacía. A describir lugares que no conocía. Un día, dijeron, dejé de ser solo uno. Lo que estaba en ese cuarto, también era yo. No un gemelo. No una copia. Era algo que nació conmigo. Algo que se manifestó. Algo que pensaba, sentía y hablaba como yo, pero que no era del todo humano. Los médicos no supieron qué hacer. Nadie supo qué era. Lo único que pudieron hacer fue encerrarlo. Y criar al que parecía normal. Mis padres me dijeron que ese cuarto nunca fue para protegerme a mí. Fue para proteger al mundo de lo que había ahí adentro. Salí de esa casa pocos años después. Nunca volví. Pero todavía hoy, a veces, cuando estoy solo, escucho mi nombre susurrado. Y sé que, en algún lugar, todavía hay una puerta cerrada y alguien que sigue esperando que la abran.